Lucas empieza su evangelio, le voy a leer para no equivocarme. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. La historia de las cosas. Pues eso va a oír el mensaje, la historia de las cosas. Y vamos a ver en Lucas 24 un encuentro que enciende corazones. Un encuentro con el Señor Jesús que enciende corazones. Y ya digo, es bueno. Muchas gracias. Mira cómo me conoce Samuel, ¿eh? Muchas gracias, Samuel. Pues como voy diciendo, una buena historia. A todo el mundo le gusta una buena historia. A mí me encantan las historias. Y si es del Señor, más todavía. Y no es porque sea mía, sino porque está relatada en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, que nos habla de la resurrección, de versículo 13 en adelante, al 35. Y es un encuentro que encendió corazones, dos corazones de dos discípulos del Señor. Y vamos a ver, el texto lo he dividido en cuatro trocitos, en 4 secciones. Vamos a ver la discusión de las cosas, porque iban discutiendo de las cosas. La historia de las cosas. Los discípulos le relatan al Señor la historia de las cosas. Y luego el Señor le habla de la profecía de las cosas. Es la tercera parte que vamos a ver. Y la cuarta es las cosas que le acontecieron en el camino y cómo lo reconocieron. Pues bien, vamos a leer la historia de las cosas. Capítulo 24, versículo 13. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros, mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, y esto me encanta, le dijo el Señor: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces les dijo: oh insensato y tardo de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la Escritura lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban. Él hizo como que iba más lejos, mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la Escritura?
Me encanta también esa parte. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos le contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo la habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Hasta aquí la palabra del Señor. Solamente con leerla creo que tenemos bastante. Mi responsabilidad delante de la Iglesia ahora es, ya la he leído, explicarla y aplicarla. Pero lo más importante que tenemos es la palabra de Dios y todos podemos leerla. Y es una historia de las cosas que acontecieron, que es una maravilla. Y habla del Señor resucitado. Vamos a ver la primera sección, la discusión de las cosas. Dice el versículo 13: y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios en Jerusalén. Estos formaban parte de los discípulos del Señor, no de los 12, sino de todo el grupo que había. Y estaban aturdidos, estaban confundidos, porque ellos esperaban que el Señor resucitara. Lo dice más adelante. Y ellos ven que la tumba está vacía, sí, que hay algunos comentarios de algunas mujeres que han visto, pero no han visto al Señor. La tumba está vacía. Y ellos caminan. Podemos suponer, porque no lo dice la Biblia, que iban a Emaús, a su aldea, de huerta, como que ya ha terminado todo, ¿no? Han visto a su Señor en la cruz, la han visto morir, la han visto cómo la han sepultado. Y durante esos 3 días los discípulos están tristes, confundidos, y ellos dicen: bueno, pues ya ha terminado todo, vámonos a nuestra aldea, vámonos a Emaús. Dice la palabra que estaba a 60 estadios, que son unos 11 kilómetros. Suponemos que iban con un camino lento, aturdido, pensando entre ellos. Y nos dice la palabra que iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús ha sido muerto, sepultado. Ahora la tumba está vacía, pero no es garantía de que haya resucitado, porque no lo ha visto nadie todavía. Están confundidos y estos discípulos van hablando entre sí de estas cosas. Y el Señor mismo se acerca a ellos. ¿No os parece eso interesante? El mismo Señor se acerca a ellos y ahora vamos a ir viendo lo que relata. Dice que estaban discutían entre ellos, pero no como puedo yo discutir con mi mujer. Cristina, ¿han puesto las gafas? Que no la encuentro, no. Ellos estaban, la palabra en griego, la palabra discutían, se traduce del griego suseteo y significa buscar o examinar juntamente, razonando, buscando una explicación. Ellos estaban aturdidos y necesitaban buscar una explicación. Y me recordaba en 1 Tesalonicenses 5, 20, 21, dice: no menosprecéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno. Ellos estaban discutiendo, supongo que del Antiguo Testamento, buscando una explicación, buscando algún pasaje que lo iluminara, pero estaban buscando una explicación que le pudiera ayudar. Y esto nos enseña a nosotros a cómo tenemos que acercarnos a la palabra, ¿no? Con una actitud de examinarlo todo, retener lo bueno y no tener en poco las profecías, sino estudiarlas y acercarnos a ellas. Dice también
El Señor se acercó, pero más los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Sus ojos estaban velados, ellos no lo reconocieron. Y eso es algo que el Señor Jesús hizo. No es algo que, como había sido deformada su cara de los golpes, de la cruz, no le reconocieran, o su cuerpo glorificado no lo reconocieran, sino que el Señor lo hizo. Hizo que sus ojos fueran velados. Y Jesús puede hacer eso, velar los ojos y darse después a conocer. ¿Por qué lo hizo? Bueno, pues no lo sabemos, pero quizás para acercarse a estos discípulos y ministrarlos, y que ellos pudieran compartir lo que había en su corazón, que ellos pudieran explicarle lo que había en su corazón, para que lo hicieran con más libertad. Nosotros también antes estábamos muertos espiritualmente y nuestros ojos estaban velados y no veíamos al Señor. Podemos, gracias al Señor, a los que nos ha quitado el velo, y si hay alguna persona que no le ha quitado el velo todavía está a tiempo. Podemos dar gracias porque el Señor nos ha quitado el velo y lo conocemos. Vamos a la segunda parte de las 4, la historia de las cosas, de versículo 17 hasta el 24. Y le dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, les dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces les dijo: ¿qué cosas? Cleofas, se nos dice el nombre de uno de ellos dos. Algunos comentaristas hablan que pueden ser un matrimonio o una pareja de hermanos, porque iban juntos a la misma casa. Pero bueno, no lo sabemos. Pero este Cleofas se queda asombrado y dice: pero tú eres el único forastero, pero tú no te has enterado de lo que ha acontecido en Jerusalén. Pero si eso ha salido en todos los periódicos, en el Facebook, en el TikTok, en el Instagram, eso ha salido ¿cómo? Vamos, tú que no tienes internet. Pero ¿cómo eres tú el único forastero que no ha sabido las cosas que han sucedido? Se quedaron asombrados y el Señor puede haber dicho: lo que pasa es que su propósito era otro, pero un momento, que yo sé lo que ha pasado porque me ha pasado a mí. Pero el Señor tiene esa paciencia y los ministra, y ministra su corazón, y quiere llegar al fondo de la cuestión, quiere que ellos le expresen lo que ellos sienten y lo que ellos saben. Y el Señor los trata con esa delicadeza. Están sorprendidos y me gusta lo que dice el Señor. El Señor dice: ¿pero qué cosa? ¿Eres tú el único forastero que no lo sabe? Y dice los discípulos, le dan un relato de las cosas que han vivido. Le hizo: de Jesús Nazareno. ¿No sabe quién es Jesús Nazareno? Varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Fijaros cómo califican al Señor, ¿no? De Jesús Nazareno, varón profeta. Lo tenían por varón profeta. Tenía buena estima a los ojos del pueblo y delante de Dios, como se nos dice en Mateo 11, cuando el Señor entró triunfalmente en Jerusalén en un pollino. Dice que la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín, dice también: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Lo tenían por profeta, ellos tenían toda su esperanza puesta en Cristo. Por eso estaban tristes, nos dice la palabra. Y sigue relatando, ¿no?, cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestro gobernante a sentencia de muerte y le crucificaron. Y lo crucificaron. Las expectativas de estos dos discípulos estaban rotas. Es como cuando ponemos nuestra esperanza en algo y se frustran. No nos salen como nosotros pensábamos. ¿Alguna vez había estudiado por un examen
y habéis puesto todo vuestro empeño y habéis dedicado meses a estudiar para un examen, para una oposición, o un examen del cole o del instituto, y ponéis vuestra esperanza, vais con certeza de que lo vais a conseguir y por lo que sea no sale esa nota, ¿cómo os quedáis? Sobre todo los jóvenes que están estudiando, te frustráis, ¿no? Y decís, para eso he estudiado yo, para eso he estudiado tanto tiempo. Pues de esa manera se sentían ellos, se sentían sus expectativas rotas, porque ellos esperaban al Mesías. Ellos esperaban al Mesías, pero esperaban a un Mesías que reinara, que lo librara del yugo de los romanos. Sus expectativas estaban un poco distorsionadas, porque no creían que viniera a salvar a su pueblo de sus pecados, sino a que lo liberara del yugo de los romanos. Dice que ellos esperaban, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, en el sentido de librarlo del pueblo del yugo de los romanos y que el Mesías reinara. Pero en verdad Él nos redimió, Él nos compró con su sangre. Dice en Salmo 138, espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con Él, y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Primero vino a salvarnos de nuestros pecados, y estamos esperando su segunda venida, que vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ellos tenían la visión puesta de manera equivocada. En Hebreos 9:28 nos dice, así también Cristo fue ofrecido solo una vez para llevar los pecados de muchos, la primera venida, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que esperan. Y estos discípulos estaban esperando la segunda venida, no la primera. No tenían en cuenta las profecías mesiánicas de un siervo sufriente, como podemos ver en Isaías 53. Y estaba pensando si leerlo o no leerlo, pero digo, sí, lo voy a leer. Vamos a leer Isaías 53, que nos habla de un Mesías sufriente. Dice la palabra, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, y fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos de sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso levantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vemos que Cristo tenía que sufrir y tenía que morir en la cruz, pero ellos no comprendían. Nosotros sí lo comprendemos porque tenemos la historia completa, pero ellos no lo entendían. Ellos estaban entendiendo el Evangelio al revés. E iban hilando
iban hilando las Escrituras y cómo las Escrituras revelan a Cristo. Iban comprendiendo poquito a poco que Cristo tenía que sufrir por nosotros. Y el versículo 24 de nuestro pasaje de Lucas dice: aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Perdón, es el 22, el 24. Y fueron algunos de los nuestros sepulcros y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Por eso decía antes que la tumba vacía no era garantía suficiente para demostrar la resurrección del Señor, porque se tenía que aparecer durante muchos testigos. Y se apareció, si no recuerdo mal, durante 40 días, se apareció a más de 500, se apareció a los discípulos, comió con ellos, dejó constancia, ¿no?, de su resurrección y dejó testigos. Y nosotros continuamos con ese testigo hoy día de que Cristo ha resucitado. Bien, pues pasamos al tercer encabezamiento. Hemos visto dos, vamos a ver tercero, la profecía de las cosas. Versículos del 25 al 27. Entonces le dijo: oh insensato y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Ya hemos visto el pasaje de Isaías 53. Y dicen que el Señor, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Es un ejemplo de cómo tenemos que enseñar la palabra, cómo tenemos que estudiar la palabra, cómo debemos de predicar la palabra, utilizando toda la Biblia, todo el consejo de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque Cristo está revelado en el Antiguo Testamento y apunta a su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Vamos a ver, para muestra un botón. Yo traigo un montón de botones, tengo una caja llena de botones. Vamos a ver algunos tipos de Cristo. Un tipo de Cristo, ¿qué es? Pues es un ejemplo, una figura, un modelo, un símbolo o una sombra que apunta a Cristo. Un ejemplo, una figura, un modelo, un símbolo, una sombra de una persona, de un evento o de un objeto del Antiguo Testamento que apunta a Cristo en su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Por eso debemos de predicar toda la Biblia, porque toda la Biblia habla de Cristo. Cristo es la imagen de la sombra del Antiguo Testamento que apuntaba a Cristo. Y vamos a ver los botones que traigo aquí. El primer Adán, un tipo de Cristo, cumplimiento, Cristo. Cristo, el segundo o último Adán. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Salem. Génesis, hebreo, Cristo como sacerdote según el orden de Melquisedec. La Pascua en Éxodo, Cristo, nuestra Pascua. 1 Corintios. El sistema de sacrificio en Levítico, Cristo, nuestro sacrificio. Lo podemos ver en el Nuevo Testamento, Hebreos 9 nos habla de ello. La serpiente de bronce, pues también es un tipo de Cristo, es una figura, una sombra de lo que iba a sucederle a Cristo. Si recordáis, el pueblo de Israel empezó a murmurar contra Dios. Y Dios envió serpientes ardientes, serpientes venenosas. Este es un pasaje un poco misterioso, pero vamos a entender su significado. Dios envió serpientes venenosas que mordían y mataban al pueblo porque pecaron contra Dios al murmurar contra Dios. Y se quejaron. Y cuando se arrepintieron, le pidieron a Moisés que intercediera. Y Moisés hizo una serpiente. Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera sobre un hacha, la pusiera en alto, y cuando la serpiente mordían a una persona, si la persona miraba a la serpiente de bronce que estaba
en el hacha, estaba sobre un poste, quedaban sanaban. Y esto también es un tipo, una sombra de Cristo, porque el mismo Señor Jesús en Juan 3, 14, en adelante dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 16, que es muy conocido. Pues antes del 16 está esto de la serpiente de bronce y nunca lo leemos. Pero como la serpiente fue levantada en el desierto y todo aquel que la miraba quedaba sanada, así Cristo fue levantado en la cruz del Calvario y todos los que creemos en Él tenemos vida eterna. He dicho que traigo una caja llena de botones. Voy a leer unos cuantos, ¿vale? Todo lo que he encontrado, bueno, algunos me he dejado. Adán, tipos de Cristo, ¿vale? Adán, Abel, Abraham, Aarón, el arca del pacto, el altar de bronce, la ofrenda quemada, las ciudades de refugio, David, Eliaquín, las primicias de la cosecha, el candelero de oro, el altar de oro, Isaac, Jacob, la escalera de Jacob, José, Josué, Jonás, la fuente de bronce, el propiciatorio, Moisés, Noé, el cordero pascual, la ofrenda de paz, la vaca lazana, la roca de Oré, Sansón, Salomón, el tabernáculo, la mesa y el pan de la proposición, el templo, el árbol de la vida, Zorobabel, el velo del tabernáculo y el velo del templo. ¿Te parecen poca referencia a Cristo en el Antiguo Testamento? Pues aquí vemos cómo el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo, que Cristo era el cumplimiento. Bien, pues vamos a pasar a la cuarta sección, al cuarto encabezado. Las cosas que le acontecieron a estos dos discípulos. Las cosas que le acontecieron. Versículo 29. Mas ellos lo obligaron a quedarse. El Señor siguió adelante. La palabra nos dice que hizo como que iba más adelante, pero él iba más adelante. Mas ellos lo obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Si iban tan contentos escuchándolo por el camino, pues ellos, yo pienso que querían, que tenían más ganas de que el Señor les siguiera contando y relatando todo el Antiguo Testamento que hablaban de Él, como la imagen de estas sombras, ¿no?, de estos tipos. Y fueron hospitalarios. Sin saberlo, dice en Hebreos 9 que algunos sin saberlo hospedaron a ángeles. Pero es que estos dos discípulos, por su hospitalidad, sin saberlo, hospedaron a Cristo. Hospedaron a Cristo. Y una enseñanza para nosotros, ¿no?, de ser hospitalarios. Y los reconocieron a partir el pan. Cuando el Señor partió el pan, lo reconocieron. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, que antes estaban cerrados, que estaban velados, ahora les fueron abiertos y lo reconocieron. Mas él desapareció de su vista. Ustedes podéis imaginaros la cena. Están los tres sentados, van a cenar, el Señor parte el pan, lo bendice mientras que está orando, y a ellos, estos dos discípulos, se le abren los ojos y lo reconocen. Es el Señor, y nada más que lo ven, en un instante el Señor hace ¡pum! Y desaparece de su vista. Desaparece de su vista. ¿Y estos discípulos cómo reaccionan? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos. En la misma hora, en una hora, recorrieron 11 kilómetros. Como de aquí a los palacios, que hay más o menos 12 kilómetros. ¿Cuánto se puede estar andando de aquí a los palacios? ¿Alguien lo ha hecho alguna vez andando? 1 hora y media. Pues en menos de una hora, estos discípulos fueron corriendo con alegría, con gozo, porque habían visto al Señor. Y habían visto al Señor resucitado.
Y el 34 dice, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos, estos dos discípulos, le contaban las cosas que habían acontecido en el camino y cómo las habían reconocido a partir el pan. Volvieron rápidamente. Un encuentro que enciende corazones. Se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la Escritura? Algunas aplicaciones. Debemos estudiar toda la Biblia, porque toda la Biblia habla de Jesús. El que enseña, el que predica, debe predicar toda la Biblia, todo el consejo de Dios. Y la Escritura debe ser el fundamento de la predicación. Las Escrituras deben ser leídas, explicadas y aplicadas al corazón, como lo hizo el Señor Jesús, que leyó las Escrituras, le explicó la Escritura y la aplicó a la Escritura. Y esos corazones fueron encendidos. También nos enseña que tenemos que ser hospitalarios. Te pregunto, ¿has tenido un encuentro con Cristo? Si lo has tenido, dale gracias al Señor. Si lo has tenido, dale gracias al Señor. ¿Arde, se enciende tu corazón cuando abres la Escritura? ¿O cuando escuchas una predicación? ¿O cuando escuchas la palabra leída? ¿Arde tu corazón con la palabra? Si es así, dale gracias al Señor también. ¿Caminas con Cristo como estos discípulos caminaban con Cristo? ¿Lo tenemos en cuenta en nuestro camino, en nuestro andar diario, en las decisiones que tomamos? ¿Somos hospitalarios? ¿Abrimos nuestra casa a Cristo? ¿Nos sentamos a la mesa con Él, con el Señor? Si lo has tenido todo esto, dale gracias al Señor. Arrodíllate, dale gracias al Señor en tu casa, en tu habitación, dale gracias. Y si no has tenido un encuentro con Cristo, míralo a Él, mira la cruz como en el desierto miraban a la serpiente. Mira la cruz, mira a Cristo, mira el sacrificio de Cristo. Arrepiéntete de tus pecados y ten fe en Él, cree en Él. Y Él te dará vida eterna. Y nos queda un versículo. Mientras ellos aún hablaban, estos discípulos que salieron corriendo, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Porque la paz del Señor sea con todos vosotros. Amén.